al tercer día del taller de capítulos. Mi nombre es Nancy Quiroz, soy la gerente de involucramiento comunitario para la región de América Latina. Antes de iniciar la sesión, me gustaría hacer un pequeño anuncio. Esta sesión va a ser grabada y transmitida por medio de Facebook para que lo tomen en consideración. Y bueno, ¿de qué se trata la sesión de hoy? Hoy vamos a hablar un poco de liderazgo y de algunos desafíos que encontramos a la hora de liderar grupos, a la hora de, por ejemplo, en el caso de nosotros, liderar capítulos. ¿Cuáles son esas preguntas que algunas veces nos hacemos? Primero, ¿qué significa realmente ser líder? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? ¿Qué puedo hacer cuando la gente no hace lo que les pedí que hicieran o no cumplen con las fechas de entrega? ¿Qué puedo hacer cuando no hay compromiso de mi equipo? Y aquí les dejo una frase que me gusta mucho, que dice: el liderazgo no es un puesto ni un título, es acción y ejemplo. Y quiero empezar esta sesión con esa frase, porque realmente muchos creen que el liderazgo es tener un puesto. O sea, yo soy líder si tengo un puesto de gerente, yo soy un líder si tengo un puesto que a nivel formal de la organización se considere que es un puesto de liderazgo, pero eso no es así. El liderazgo se crea en cualquier tipo de puesto que tengamos, inclusive si son padres de familia, son líderes de su familia. En su comunidad, ¿qué tipo de liderazgo tiene? El liderazgo se da, como decía John Maxwell, a 360 grados. Usted es líder si usted tiene habilidades de liderazgo y si usted presenta y trabaja como un líder. Entonces, el puesto es solo un nombre, porque realmente el líder es quien ejecuta el liderazgo. Vamos a poner aquí un slide que creo que les va a parecer muy familiar. Algunas veces cuando estamos trabajando con un equipo, hay muchas sensaciones de enojo, de resignación, de frustración, de confusión. Queremos que las personas hagan las cosas de cierta manera y de repente no salen como queríamos y empieza a generarse muchos sentimientos, pues, de frustración. Y muchos se preguntan, pero entonces, ¿qué hago? Si yo ya he hecho todo, ¿qué hago? Si yo trato y trato y no hay forma, pues, de salir de esos ciclos. Entonces, vamos a hablar de este tema utilizando una analogía. ¿Qué es lo que yo necesito para levantar algo pesado? ¿Qué es lo que necesito? Pongan ahí en el chat. Voy a abrir el chat un momentito. ¿Qué necesito yo para levantar algo pesado? Ayuda, ganas, fuerza de voluntad, energía. Ok, perfecto. Exactamente. Básicamente, no se puede levantar nada pesado si yo no tengo fuerza. Pero ¿de dónde es que viene esa fuerza a nivel de las organizaciones? ¿De dónde viene ese poder? Resulta que, al igual que cuando levantamos un objeto pesado, en las organizaciones la fuerza viene del poder y la influencia. Y específicamente en organizaciones como la nuestra, donde es voluntariado, vamos a ver dos conceptos que son claves. El primero es con referencia al poder. Hay dos tipos de poder. Existe el poder formal, del que les estaba hablando. Ese poder formal viene del puesto que me den. Entonces, por ejemplo, si me dicen que yo soy gerente, ya tengo un poder formal que me dio la organización para yo poder ejercer ese poder en las personas que tengo a cargo. Dentro de este poder formal existen tres tipos de poder formal. El legítimo, que es el que lo da el puesto, como les digo, el nombre del puesto. Coercitivo, que es miedo y castigo. Y recompensa, que son beneficios. Entonces, vea qué interesante, porque en una organización donde yo recibo un salario, ese poder es sumamente influenciador. ¿Por qué? Porque las personas tienen algo en juego, algo que ganar o algo que perder.
Entonces yo como jefe, si por ejemplo alguien no está haciendo algo que yo quiero, lo puedo amonestar, ¿cierto? Tengo ese derecho. O también lo puedo recompensar. Entonces las personas van a reaccionar de acuerdo a ese poder que tiene esa persona y no realmente porque tal vez quieran o no hacer lo que se les está pidiendo. Y esto es muy interesante porque a nivel de sociedad, muchos somos programados desde pequeños a motivarnos por medio de este poder. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo de cuando estamos niños. Su mamá llega y les dice, haga la tarea. ¿Qué pasa si usted no hace la tarea? En muchos casos, como dicen por ahí, va chancleta. Y en otros casos dicen, las madres dicen, no, las madres o los padres, hace la tarea porque yo soy su mamá. ¿Qué es eso? Poder legítimo. Si no hace la tarea, va chancleta. ¿Qué es eso? Coercitivo, miedo, castigo. Y si hace la tarea, lo dejo ir a jugar, recompensa. Desde muy pequeños nos enseñan a solo motivarnos por medio del miedo y de los beneficios. Entonces, llegamos a grandes, llegamos a los trabajos y seguimos motivándonos por el miedo y por el castigo. Igual, llegamos a ser líderes y seguimos utilizando la misma mentalidad de castigar o dar beneficios. Lo que pasa es que este poder funciona muy bien cuando hay algo de por medio. Por ejemplo, mi salario, mi puesto, puedo perder algo, puedo ganar algo. Pero ¿qué pasa cuando no tengo algo que ganar o que perder? Prácticamente es un poco el escenario que viven muchos de nuestros capítulos. ¿Por qué? Porque llega un miembro al capítulo y se compromete a hacer algo. Si no lo cumple, ¿cuál puede ser el castigo? Si lo cumple, ¿cuál puede ser el beneficio? Si no lo cumple, ¿quién queda mal? Entonces, viene a sumar un poco más de elementos a la mesa, ¿verdad? Es complicado. ¿Cómo hago yo en una cultura donde todos prácticamente, podría decir que la mayoría, hemos sido programados desde niños a motivarnos por cosas externas? Entonces, es ahí donde nace el poder personal. Y esto es muy interesante porque el poder personal es el que tiene mayor influencia en entornos de voluntariado. ¿Por qué? Porque el poder personal no se lo da una organización. No es como cuando entramos a una organización y te dicen, sos gerente. El poder personal es algo que es intrínseco, es algo que se desarrolla con el tiempo y es algo que está basado en las cualidades y los rasgos de las personas. ¿Qué tipos de poder hay a nivel personal? El referente, por ejemplo, si yo tengo conexiones con otras personas, eso me va a abrir muchas puertas. ¿Por qué? Porque aunque yo no sea el especialista en algún tema, yo sé quién es el especialista y ese especialista me puede ayudar. Algunas veces no se trata de tener liderazgo por medio de todo lo que sé, sino saber a qué persona le puedo preguntar y qué persona sabe exactamente lo que yo necesito. Luego, poder carismático. El poder carismático está relacionado con inspirar a otros. Cómo yo, desde mi persona, inspiro a otros para que sean la inspiración y para que puedan generar cambio en una comunidad o en otras personas. El poder moral tiene que ver con la ética. ¿Qué tan ético soy yo a la hora de trabajar? Y el poder que está relacionado con conocimiento, poder experto se llama, es el conocimiento que yo tengo. ¿Qué sé y qué también he visto muchos ejemplos donde algunas veces las personas saben mucho, pero no lo comparten porque les da miedo que al compartirlo pierdan ese poder. Realmente, entre más compartamos lo que sabemos, más poder vamos a adquirir y más influencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando busquen un experto en la materia, ¿a quién creen que les van a preguntar? El hecho de compartir lo que sabemos no nos pone en una situación de desventaja, más bien nos pone en una situación de ventaja porque nos posicionamos, hacemos un posicionamiento a nivel personal.
Entonces, estos son como los dos poderes que vamos a encontrar a nivel organizacional. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Realmente no hay mejor y peor, hay situaciones, algunas veces se necesita utilizar el poder formal, algunas veces el poder personal. Sin embargo, en un entorno de voluntariado, el poder formal tiene muy poca influencia porque, como les dije, no hay nada en juego. Si no cumplo, simplemente no cumplo, me voy y no pasa nada. En cambio, el poder personal va a generar una gran influencia a nivel de la organización. Ahora bien, en una organización donde si hay un salario por medio, si ustedes logran desarrollar el poder personal, no importa que no tengan un puesto, porque en la misma organización las personas los van a seguir y no porque ustedes tengan el puesto, sino porque ustedes han demostrado que tienen las habilidades para ser un líder. Entonces, este poder personal es sumamente importante y el poder personal se debe de ir desarrollando poco a poco. Ahora vamos a hacer una pequeña analogía que me gusta mucho y es cómo es que yo empiezo a desarrollar ese poder personal, y para ello tengo dos asistentes aquí que son súper útiles. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando mi carrera, que esta fue una de las cosas que más me impactó y que siempre he tratado de llevar al trabajo que hago cada día. Son dos asistentes. El primero, un espejo, y el segundo es un marco que simula una ventana. Creo que después de esta sesión muchos de ustedes van a contratar a estos dos asistentes. Entonces, vamos a hablar un poco de estos dos asistentes. Básicamente, cuando las cosas tal vez no están saliendo como deberían de salir, yo llamo a mi primer asistente, el espejo. Si las cosas no salen como tienen que salir, agarro el espejo y le doy vuelta. ¿Qué puedo yo hacer para cambiar esa situación? ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque yo quiera que las personas cambien, aunque yo quiera que las cosas cambien, que el contexto cambie, que todo se alinee de una forma para que me favorezca, eso no va a pasar. Porque primero, las personas solo cambian si quieren cambiar. Y segundo, algunas veces el contexto es el contexto y simplemente, ¿qué hago? Me adapto al contexto. Entonces, ¿qué hago yo cuando veo en el espejo? No es un enfoque de, como le llamo yo, blaming and shaming. No es como, no es un enfoque de voy a sentirme mal, yo soy el culpable, qué mal lo estoy haciendo. No, el espejo sirve para decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición para cambiar esta situación? ¿Por qué? Porque lo único donde yo tengo control es en lo que yo hago, porque todo lo demás no depende pues de mí, sino de otros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Y ahora, ¿qué sucede cuando las cosas resultan de la forma como queríamos y empezamos a ver los resultados positivos? Asistente número 2. Veo a través de la ventana y me fijo quiénes están detrás de esos logros. Mi comunidad, otros líderes, quiénes están ayudando, quiénes están moviendo la carga. Y reconozco a las personas que lo hacen. Esos son los dos secretos claves para ejercer un buen liderazgo. Algunas veces, como les decía, la forma como fuimos criados y sobre todo un poco la cultura que tenemos, es difícil tomar este approach de decir, si las cosas no salen bien, pues yo tomo responsabilidad sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es más fácil buscar quiénes son los culpables. Entonces, si algo no sale bien, en vez de decir, voy a ver cómo lo resuelvo, voy a buscar soluciones, voy a ver qué hago, es más fácil decir, fue X persona. Y
les voy a hacer la pregunta y ahí se las dejo para que la analicen. ¿Buscar culpables va a solucionar el problema? No lo soluciona. ¿Qué soluciona el problema? Primero, no buscar esos culpables. Y segundo, tomar responsabilidad sobre lo que yo sí puedo hacer y sobre lo que yo sí tengo injerencia. Ahora, ¿por qué también es difícil adoptar este enfoque? Realmente, para poder tomar este enfoque, necesito salir de mi zona de confort. Normalmente es más fácil hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces, normalmente cuando viene alguna situación, algún desafío, necesito salir de mi zona de confort y tratar y elaborar cosas nuevas. Y cuando hacemos cosas nuevas, viene el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que salga mal. ¿Por qué? Porque si sale mal, ¿qué pasa? Volvemos al punto número 1, me van a culpar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en un ciclo donde nos sentimos culpables y llenos de miedo y no accionamos. Y adivinen qué, cuando no accionamos no crecemos. Y si no crecemos, entonces no alcanzamos nuestros objetivos. Muchos dicen, voy a hacer, tengo este objetivo de, no sé, empezar a correr todo 3 veces por semana. Y en el proceso lo dejan. ¿Qué es lo que pasa? Estoy saliendo de mi zona de confort. Realmente no es algo que hago todos los días y entonces salgo de mi zona de confort y simplemente lo dejo. Y así sucesivamente muchos de los objetivos que nos ponemos. Ahora bien, ¿tiene esto una razón a nivel neurológico? ¿Tiene esto, por qué es que es tan simple dejar las cosas y por qué es tan simple irnos a ver televisión y no hacer lo que queremos hacer o trabajar por nuestros sueños? Sí, hay una razón. Básicamente, nosotros creamos sinapsis neurológicas desde que somos niños. Entonces, de acuerdo a nuestra profesión, a nuestra experiencia, a nuestra cultura, nosotros vamos creando formas de resolver problemas. Entonces, algunas veces tenemos un problema y en vez de buscar otras formas de solucionarlo, nos centramos a una sola forma. Y eso es porque siempre vamos a utilizar la misma sinapsis que empezamos a construir desde que éramos niños. Entonces, ¿por qué? No sé si alguna vez les ha pasado que cuando van a estudiar algo nuevo, empieza a veces a doler la cabeza, uno se siente como agotado, es porque se está desarrollando nuevas sinapsis y desarrollar nuevas sinapsis es requerido que haya una repetición del proceso. Una y otra vez repito y repito el proceso para que se cree una sinapsis fuerte que permita que yo genere nuevas conexiones dentro del cerebro. Entonces, cuando yo voy a resolver el problema, para mi cerebro es más fácil irme por la misma ruta que siempre aprendí desde niño y resuelvo todos los problemas de la misma manera. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un problema en el trabajo y analizo el problema, me pongo a pensar, mira, me pasó esto. De repente, cuando empiezo a desmenuzar el problema, me doy cuenta que ese mismo problema algunas veces también lo tengo en mi familia. Me doy cuenta que algunas veces ese mismo problema lo tengo en otro lugar. Qué extraño, ¿por qué se repite en varios lugares? Muy simple. La sinapsis es muy fuerte, entonces seguimos resolviendo las mismas cosas una y otra vez de la misma manera. ¿Cómo rompo con ese ciclo? Me obligo a resolver diferente, aunque me duele la cabeza, aunque sea cansado, me obligo. ¿Por qué? Porque entre más sinapsis yo despierte, voy a tener más posibilidades de resolver en una forma más integral. Entonces es aquí donde viene un poco el esforzarse un poco y salir de esa zona de confort y accionar. Y ahora bien, ¿cómo yo hago para empezar a desarrollar ese poder personal? Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que se llaman actos lingüísticos. Básicamente, por medio del lenguaje, nosotros creamos nuestra realidad. ¿Cómo es que funciona esto? Primero pensamos, luego sentimos, luego actuamos y luego expresamos. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes y de repente sucede algo que tal vez me molestó. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo pienso, eso me molestó.
sigue a continuación? Lo siento, me enojo, y bueno, algunos lo sienten en el estómago, en la cabeza, donde sea, pero hay un sentimiento raro ahí de que hay algo que no me gustó. Actuamos. ¿Qué pasa? Entonces yo digo, no, esto no me gustó y lo expreso. Ah, no, mira, es que eso que me dijiste en absoluto me gustó y empezamos en este ciclo. Así es como funciona y así es como creamos la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vean qué interesante este caso. Vamos a un juzgado y en el juzgado se determina que alguien es culpable. Vean cómo la palabra crea otra realidad. Si yo declaro que alguien es culpable, significa que esa persona va a perder su libertad. La palabra crea la realidad. Entonces, dentro de estos actos lingüísticos, podemos ver lo que son afirmaciones, interpretaciones y juicios, declaraciones, promesas y peticiones. Vamos a ver cada uno y vamos a ver cómo por medio de los actos lingüísticos yo puedo desarrollar mi poder personal. Esto es sumamente valioso porque si ustedes cada día trabajan en cada uno de estos temas, van a ver que poco a poco ustedes van adquiriendo otra noción de la realidad que tienen a su alrededor y además van comprendiendo más a los demás. Afirmaciones. Básicamente, muy poco de lo que hablamos son afirmaciones. Básicamente, lo que más hablamos es sobre interpretaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Son cosas, son declaraciones que hacemos y que se adecúan al mundo, que describen una realidad. Por ejemplo, si yo digo que mido 160 centímetros, eso es una realidad. Yo lo puedo comprobar porque llego y mido a la persona y sí, exactamente mide 160 centímetros. Pero ¿qué pasa si yo digo, es que usted es muy alto? Eso es una interpretación. ¿Por qué? Porque alto para quién, comparado con qué. ¿Ok? Otra afirmación puede ser, las ventas crecieron 20%. Eso lo puedo comprobar, ¿cierto? Me voy a los números y hago pues la suma, la resta y ahí sé que realmente crecieron 20%. Una interpretación, hemos vendido mucho, mucho de acuerdo a que, ok. Entonces, en este tema empieza la parte de qué es real, qué realmente... Sí, sí. Ay, un momentito para ver que tengo aquí un micrófono abierto. Ajá. ¿Qué es una afirmación y qué es una interpretación? Y entonces aquí empezamos a entrar en el mundo de la interpretación y los juicios. Interpretaciones y juicios son actos lingüísticos que son de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque siempre hay lugar para la discrepancia. Por ejemplo, si, como les decía, si yo digo, las ventas estuvieron muy bien, alguien puede decir, no, para mí estuvieron mal. ¿Por qué? Porque eso va a depender del sesgo que yo tengo y de esa sinapsis que yo tengo de interpretación de la realidad. Entonces, son de muy, muy, muy alto riesgo. La interpretación básicamente es un juicio y la interpretación nace del filtrado de la realidad. Entonces les voy a explicar qué pasa a nivel del cerebro. Básicamente, para que el cerebro pueda darle un concepto o un valor a lo que estamos viendo, lo que hace es que filtra y va interpretando. Lo que sucede es que el cerebro no puede procesar toda la información que está alrededor de nosotros. Entonces necesita hacer ese filtro para poder entenderla. ¿Qué pasaría en el caso de que el cerebro pudiera interpretar toda la realidad? Dos cosas, o seríamos genios o tendríamos un problema de demencia. Entonces, por eso es que el filtrado es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos filtrando según nuestra cultura, según nuestra edad, según nuestra profesión, según lo que hemos vivido, y de acuerdo a eso le damos un significado a lo que sucede. Lo que pasa es que esa interpretación o ese filtrado que hacemos no se adapta a la realidad, y por eso es que muchas veces todos discrepamos en lo que pensamos y en lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde mi persona para evitar estos juicios e interpretaciones? Empezar a cuestionarme el juicio y la interpretación que yo tuve.
Por ejemplo, no sé, en el trabajo, alguien hizo algo que tal vez no me gustó. Tal vez le pedí algo a alguien y no me lo entregó a tiempo, y lo primero que pienso, vean el filtro, tal persona es irresponsable. Entonces le pongo una etiqueta de irresponsable a la persona, y ¿qué es lo que sucede? Cada vez que yo veo a la persona digo, es irresponsable, y mi cerebro ya piensa que es irresponsable, y tal vez la persona lo hizo una vez, o tal vez la persona tuvo una situación y yo no sabía de esa situación. Entonces, les voy a preguntar, ¿quién pierde? ¿La persona o ustedes? Yo pierdo, porque yo le pongo la etiqueta, y al ponerle la etiqueta, yo ya no soy capaz de ver más allá de lo que la persona está haciendo, del valor que tiene la persona. Entonces, vean cómo esos juicios que son, o interpretaciones que son completamente irracionales, se empiezan a convertir en un problema para uno. Y ahora, pónganse a pensar desde una perspectiva de liderazgo. En el momento que yo me fijo en el punto negro de la persona, yo ya no puedo ver el resto. Entonces, ¿qué es lo que trato? Trato de empezar a ver el resto. Bueno, esto no me gusta de esta persona, pero tiene estas otras cosas que sí me gustan. ¿Qué hago yo para trabajar con estas cosas en vez de enfocarme en lo malo? ¿Por qué? Porque lo malo me va, acuérdense del ciclo. Si yo me enfoco en lo malo, me voy a empezar a sentir indispuesto, voy a actuar indispuesto y voy a expresar indispuesto. Entonces, lo que debo de hacer es tratar de enfocarme en lo positivo y trabajar lo que no me gusta desde lo positivo. Esto es, ¿verdad?, desde una perspectiva de liderazgo. Si yo estoy trabajando con alguien y esa persona tal vez necesita un poco de ayuda para mejorar, en vez de ir directamente hacia lo que no me gusta, ¿por qué no trabajo con esa persona desde lo positivo, desde lo que sí puede construir? Y desde ahí empiezo a mover lo que tal vez puede mejorar esa persona. Otro tip, las personas, si les decimos directamente que algo está mal, por una reacción a nivel del cerebro, sobre todo en la parte del cerebro reptiliano, el cerebro lo ve como un ataque. Entonces, si yo le digo a alguien, mira, es que hiciste ese reporte terrible, lo primero que va a pasar en la persona es que se va a cerrar y se va a enojar. Y no se va a enojar y cerrar porque quiere, se va a enojar y cerrar porque es la forma como los seres humanos estamos hechos, es la forma como el cerebro reacciona. Entonces, ante un ataque, ¿qué es lo que pasa en mi cerebro? Bloquea, corra, huya, haga algo. Entonces, esa persona no va a reaccionar bien. Entonces, tip, busque hablar con la persona desde lo positivo, nunca desde lo negativo. Entre más cosas negativas le diga a una persona, les aseguro que más se va a desmotivar y menos va a querer contribuir. Y esto le pasa a cualquiera, inclusive a mí que me dedico a estos temas. Si alguien me dice algo que no me gusta, inmediatamente mi cerebro va a reaccionar, y va a reaccionar porque es lo lógico y es la forma como el cerebro funciona. Entonces, eso es importante. ¿Cómo procesamos la realidad y por qué es importante entenderlo? Hay varios factores y hay varios procesos de hoy vamos a ver tres que son los principales. Uno, nada más déjenme porque hay un sí micrófono hemos abierto. puesto como justificación que ya estamos fuera de plazos para alcanzar. Y listo. Vamos a ver tres, pero realmente hay más formas de filtrado de la información. Una es la distorsión, la generalización y la omisión. Estos son muy importantes porque a la hora que estamos trabajando, liderando con un grupo o estamos trabajando con personas, es importante ver la diferencia entre la afirmación y la interpretación. ¿Y cómo lo hacemos? Identificando tres tipos de filtro. Filtro número 1, omisión, se descarta información. Entonces, no sé si a algunos les ha pasado que empiezan a buscar el celular y lo empiezan a buscar y uno dice, pero ¿dónde está el celular? Y de repente se dan cuenta que está en la mano. Pues eso mismo, ese mismo proceso que sucedió en su cerebro pasa cuando estamos trabajando, cuando estamos interpretando, cuando estamos tratando de darle un significado a la realidad. Entonces, por ejemplo, sucede algo en el trabajo
Y cuando estoy tratando de entender lo que sucedió, omito cosas que son importantes. Lo que sucede es que cuando omito esas cosas importantes, tengo menos información para poder resolver. Distorsión. Concluimos en base a experiencias. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que muchas veces me ha quedado mal y como les decía, de una vez le pongo la etiqueta de ser irresponsable. Entonces, la próxima vez que yo vaya a hacer algo, lo primero que pienso es, no, este es un irresponsable, lo va a hacer mal. Entonces, yo ya empiezo a generar un ambiente que no va a ser positivo para mí. O, por ejemplo, tal vez alguna persona tiende a hacer afirmaciones o a decir cosas que tal vez no me gustan y antes de que la persona hable yo digo, ya sé lo que va a decir, siempre pasa lo mismo. Entonces distorsiono esa realidad porque realmente no es real que la persona vaya a hacer lo mismo, no somos adivinos para podernos meter en la mente de la otra persona. Y la tercera, generalizaciones. Entonces, por ejemplo, generalizamos con respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Una que escucho mucho es que todos los ingenieros son muy estructurados. Es que todos son de X forma. Generalizamos cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una tendencia o que algo sea parecido no quiere decir que siempre va a ser igual. Entonces, estos tres tipos de filtros son muy importantes a la hora que estamos liderando un equipo, que estamos trabajando con personas. ¿Por qué? Porque entonces, cuando llega una pregunta o una consulta o cuando llega un desafío, ¿qué es lo primero que yo hago? Me pongo a pensar, ¿estoy omitiendo algo? ¿Hay algún tipo de distorsión? ¿Estoy generalizando? Y en base a eso, completo la información para poder empezar a buscar alternativas para resolver el desafío y luego tomo una decisión, pero tomo una decisión con un poco más de información, porque recuerden que nuestro cerebro no es capaz de poder procesar toda la información que hay, pero al menos sí tengo la posibilidad de extraer un poco más de información para tomar mejores decisiones. Muy bien. Ahora, como les decía, realmente nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás. Es imposible. Es imposible porque para que los demás cambien, primero ellos tienen que cambiar. Sin embargo, el concepto de teoría de sistemas dice que en el momento que yo cambio, hago cambiar el sistema que me rodea. Entonces, por ejemplo, si hay algo que a mí no me gusta y yo cambio, ese cambio que yo hago va a afectar a todas las personas que están a mi alrededor. Y tarde o temprano puede ser que también cambie la actitud de la persona. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar? No me puedo centrar en lo que no me gusta de los demás. Tengo que centrarme en mí porque es en lo único que tengo control. En mi forma de actuar, cómo veo a los demás, cómo juzgo, interpreto a los demás, cómo me comunico, mis metas y objetivos, mis compromisos, mis límites, mis responsabilidades y cómo mejoro mis habilidades. Algo que a mí me sirve mucho y que me gusta mucho aplicar siempre es que cada vez que voy a hacer algo, lo hago al 100%. Y esto lo hago así porque pienso que cuando uno actúa dando lo mejor de sí, no queda espacio para la culpa. En cambio, cuando yo no doy el 100% de mí o doy menos de ese 100%, queda un espacio muy amplio para que después me sienta culpable y que diga, no, es que pude haber hecho más. Entonces, cuando hacemos las cosas para sentirnos bien, lo mejor es dar el 100% de nosotros y así, pues trabajamos en nosotros y a la vez afectamos el sistema que tarde o temprano puede ser que cambie a nuestro favor. Declaraciones, como les decía, las declaraciones crean una realidad. Si se crea una sentencia y se declara culpabilidad, lo que pasa es que la persona va a cambiar, va a perder su libertad. Y muy importante, las declaraciones están relacionadas con la dignidad de la persona. Estas son claves. Si nosotros no entendemos esto y si no interactuamos con las personas de acuerdo a estas declaraciones, vamos a tener graves problemas. Y vamos a ver cuáles son esas declaraciones. Entonces, dentro de esas declaraciones tenemos la declaración del sí, del no
ignorancia, gratitud, perdón y amor. De nuevo, y lo repito porque esto es sumamente importante, todas estas declaraciones están relacionadas con la dignidad del ser humano. Esto quiere decir que se hace una referencia al valor inherente del ser humano. Y esto es algo que la dignidad no es algo que alguien te lo da, es algo que es propio y nacemos con el simple hecho de ser seres humanos. En el momento que yo veo en riesgo mi dignidad, empiezo a tener conflicto. Y entonces vamos a ver cada una de esas declaraciones. La primera, declaración del no. Muchas veces, por presión o porque nos sentimos culpables, empezamos a decir sí cuando queremos decir no. Les voy a contar lo que pasa a nivel interno. Cuando yo digo sí, cuando realmente quería decir no, a nivel interno siento que pierdo mi dignidad. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo que realmente no quería hacer. Entonces, de repente digo que sí y ¿qué pasa en mi cerebro? Empiezo a crear resentimiento contra la persona a la que le dije que sí. ¿Y de quién es culpa? Es mía. Porque si yo no quería hacerlo, simplemente tuve que haber dicho que no. Vean lo que pasa en el diálogo interno. No sé, me dicen, Nancy, es que me ayudas con este trabajo, es que estoy full y no puedo. Y tal vez Nancy estaba también, pero llena. Y dice, y no, porque es que esa persona me cae muy bien y pobrecita y también no pienso en mí, entonces le digo que sí. Entonces, cuando yo estoy haciendo el trabajo, digo, empieza el diálogo interno. Ay, es que fulanito, qué bárbaro, pero ¿por qué me dijo a mí? Y ahora yo con todo esto, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces empiezo con esa ola de pensamientos que lo que hace es que crea resentimiento contra la otra persona y la otra persona, les aseguro que no tiene nada que ver. Esto pasa mucho en los matrimonios. Digo que sí cuando quería decir que no y después me enojo con el otro. Pasa en la vida real, como dicen. Luego, vamos a verlo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa si alguien me dice que no y yo insisto hasta que me diga sí? La persona me va a decir que sí. Claro, ya tengo las de ganar, ¿verdad? Pero esa persona, cuando esté haciendo lo que yo le pedí, va a generar ese resentimiento. Entonces piensen muy bien a la hora de que dicen sí o que dicen no, porque ese resentimiento no les va a hacer bien. Declarar un no o decir no es saludable para ustedes mentalmente y también para su salud personal. Entonces, siempre piensen en que cada vez que rompo con esta regla, estoy afectando la dignidad. Es muy importante a nivel de la declaración de no, también poner límites, porque normalmente al decir sí a todo, las personas se acostumbran. Se acostumbran, ¿por qué? Porque saben que siempre vas a decir sí. Y lo que sucede es que vas a llegar a un momento en que vas a estar completamente saturado y ya no vas a poder hacer absolutamente nada y tu rendimiento va a empezar a caer. Entonces, muy importante. Declaración del sí. Yo siempre he dicho, hay muchos yes man y yo creo que yo soy la versión en mujer. El hecho de que esté explicando esto no quiere decir que lo maneje al 100%. La declaración del sí también es muy importante. Cuando nosotros decimos sí, algunas veces no tenemos claridad de lo que estamos diciendo sí. ¿Por qué? Porque el sí, cuando nosotros decimos sí, va a haber un compromiso y una responsabilidad. Si yo digo sí, tengo que tener compromiso y responsabilidad. A nivel de voluntariado, si yo dije sí y dije que iba a ayudar a mi capítulo local en 1 hora a la semana, me comprometo a eso. Y les voy a decir por qué. Porque en el sí hay riesgos muy grandes a nivel organizacional. ¿Qué riesgos? Si yo digo sí y no cumplo, pierdo credibilidad, pierdo mi imagen, pierdo mi reputación y también puedo poner en riesgo relaciones futuras. Vean todo lo que puedo perder si digo que sí y no cumplo. Entonces, cuando decimos sí, tenemos que tener un compromiso firme y una responsabilidad que voy a cumplir
con lo que dije. Y cómo yo sé cuándo decir que sí. Normalmente hay veces nos solicitan cosas y decimos que sí porque pensamos que es algo simple. Entonces, lo primero es no asuma lo que le están pidiendo, indague y pregunte. Primero, ¿qué implica? ¿Cuánto tiempo voy a requerir para esto? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Qué se requiere específicamente? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué actividades están relacionadas a lo que me estás pidiendo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Por qué? Porque algunas veces decimos que sí y de repente cuando vemos era una cantidad de trabajo enorme y ya no lo pudimos hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a perder nuestra credibilidad y la imagen, vamos perdiendo pues esa imagen que estamos construyendo en nosotros mismos con respecto a los demás. Entonces, importante, empezar a indagar, preguntar. Y ya cuando ya pregunté y tengo suficiente información, ahí sí puedo decir sí o no. Entonces, muy importante esa parte. Declaración de ignorancia. Algunas veces pensamos que porque somos líderes tenemos que saberlo todo. Realmente el declarar que ignoro algo es un acto de liderazgo y de humildad. Un líder no necesita saberlo todo. Un líder necesita saber quién sabe y a quién poder preguntar y simplemente somos seres humanos, no necesitamos saberlo todo. Hay varios niveles ¿cómo es que se llama? De conocimiento y de competencias a nivel de conocimiento. Una es la incompetencia consciente, que es ahora sé lo que no sé. Y empezamos a aprender algo y nos damos cuenta que hay cosas que simplemente no sabemos. Luego está la competencia consciente, sé lo que sé, alcanzo un dominio y una cierta habilidad y descubro las cosas que sé y las manejo muy bien, como por ejemplo cuando aprendemos a manejar. Competencia inconsciente, no sé lo que sé, básicamente es cuando ya integro también ese conocimiento. Vuelvo a dar el ejemplo de manejar. Al principio es un poco complicado, luego ya sé manejar y voy consciente de los pasos que tengo que hacer, pero ya llega un momento en que ya puedo manejar y voy hablando y lo hago completamente inconsciente. Y luego la incompetencia inconsciente, que es no sé lo que no sé. Básicamente lo que no sé, simplemente no lo sé, pero tampoco es algo que me afecte. Entonces es muy importante tener en cuenta que el conocimiento y la ignorancia no es falta de capacidad, es una característica del ser humano. No necesito saberlo todo, simplemente necesito encontrar la forma de aprender lo que no sé en el momento que lo requiero. Muy bien. Ahora, la declaración de gratitud. Muchas veces pedimos muchas cosas a los demás, pero nos falta decir el gracias. ¿Qué sucede cuando los demás hacen algo y yo no agradezco? Empiezo a crear un ambiente pesado, se generan diálogos internos negativos, empieza a haber ruido, desfortalece las relaciones a largo plazo y debilita el sistema total. Entonces, cuando pido algo y alguien lo hace a cambio, es importante siempre agradecer, reconocer a la otra persona, mostrar aprecio, fortalecer por ese medio las relaciones a largo plazo. Y además, cuando yo agradezco, genero un compromiso y un vínculo saludable entre las dos partes. Algo importante, ese agradecimiento no puede ser de la boca para afuera, tiene que ser un agradecimiento genuino. No puede ser algo falso porque a un final la persona se va a dar cuenta. Entonces, siempre tiene que ser genuino y, como digo yo, venir del corazón. Declaración de perdón. No somos perfectos. Algunas veces, y como les contaba, estamos muy acostumbrados a una cultura donde busco quién es el culpable y ver quién cometió el error. Entonces, también cuesta algunas veces pedir perdón y la realidad es que todos nos vamos a equivocar, aún cuando estemos dando el 100% de nosotros. Entonces, cuando las cosas tal vez no salieron como debían de salir y tal vez dañé o tal vez hice algo que tal vez no fue lo mejor para la otra persona, aunque yo no quisiera,
lo primero que tengo que hacer es asumir mi responsabilidad y ver cómo puedo reparar ese daño. Es importante ir y cuando cometemos pues algún error, aun cuando no es con propósito, hablar con la persona, pedirle perdón y también perdonarnos a nosotros mismos. También aquí hay una cláusula de culpa que muchos cargamos, algunas veces hacemos daño sin querer y nos lo reprochamos el resto de la vida. Realmente el cargar con ese peso no nos va a ayudar a nivel de nuestro liderazgo. Es importante, me equivoqué, asumí mi responsabilidad, sigo adelante. ¿Qué pasa cuando no reconozco mi responsabilidad? El ambiente se vuelve pesado, genera diálogos internos, ruido y desfortalece a largo plazo las relaciones. Entonces es muy, muy importante siempre asumir esa parte de responsabilidad propia. Muchas veces se dan situaciones donde es difícil, es complicado entender cuál fue esa cuota mía de responsabilidad, pero siempre, siempre tenemos una cuota y es importante identificar cuál es esa cuota y empezar a trabajar en esa cuota de responsabilidad. Declaración de amor, muy importante esta declaración de amor porque fortalece, realmente es de amor y amistad, fortalece la relación, construimos una relación diferente con la otra persona y aceptamos y nos sentimos diferentes con la relación. Algo que a nivel de nuestra organización es muy importante entender es, y lo he repetido creo que en todas las sesiones mías, es que Internet es una red de redes, pero esa red de redes no se crea sola, la creamos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos seres humanos que todos los días lidiamos con miles de cosas, estamos aprendiendo, vamos a cometer miles de errores, pero antes de todo eso con lo que tenemos que lidiar, somos personas, somos seres humanos, tenemos que entender que no somos perfectos y que estamos aprendiendo y que muchas personas llegan a nuestra organización, si bien porque les interesa mucho todos los temas que nosotros desarrollamos, también vienen buscando un vínculo emocional, una comunidad, vienen a buscar amistad. Si nosotros desarrollamos ese vínculo emocional, ese vínculo humano, les aseguro que podemos tener mucho más compromiso de nuestros voluntarios, podemos tener mucho más compromiso de la comunidad. Entonces, ese desarrollo de la parte humana, de identificar todos esos factores que nos hacen vincularnos, es sumamente importante para crear una comunidad saludable. Promesas, peticiones y ofertas. Bueno, aquí hay que entender que todos somos diferentes. Hay personas que cuando hay alguna necesidad les da vergüenza ofertar, o sea, les da vergüenza ofrecer su servicio o lo que quieren hacer. Esto es un tema de personalidad, hay que entender que no todos somos iguales. Por ejemplo, hay otros que antes de que digamos necesitamos hacer algo, ya todo es de las personas que es impulsiva y de una vez dice yo lo hago, yo ayudo y demás. Entonces hay que entender que todos somos diferentes. ¿Qué pasa con esas personas que no ofrecen? No es porque no quieren, es porque tal vez tienen este tema de vergüenza o son personas más pasivas. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Vamos directamente y les preguntamos, no pasa nada. ¿Y qué pasa con las personas que son un poco más activas? Simplemente las vamos involucrando. Lo importante es entender que el hecho de que una persona no se ofrezca no quiere decir que sea vaga, o que sea una persona que no quiere contribuir, es simplemente un tema de personalidad. Entonces, eso es importante. Luego también es importante verlo desde la otra perspectiva, desde la persona que pide. Cuando nosotros pedimos es importante dar detalles de lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque volvemos a la parte del análisis de la declaración del sí, ¿verdad? Si la persona no tiene claridad de lo que va a hacer, y dice que sí, y de repente es mucho, tal vez no pueda cumplir, entonces pongo en riesgo también a la otra persona. Entonces es importante pues hacer esas peticiones de forma clara.
Y con esto termino lo que son la parte de poder influencia y los diferentes actos lingüísticos que podemos estar trabajando día a día para empezar a crecer ese poder personal. Y ahora voy a ver aquí las preguntas. Perfecto. Dice, no puedo leer bien. Ay, qué raro, no me deja leer. Ya. Ok, esto no es una pregunta. Ok, no veo en el Q&A. Voy a ver el chat porque me imagino que deben de haber varias preguntas. Ok, no. Ok, dentro del chat tampoco veo muchas preguntas. Tenemos todavía 9 minutos. Si hay alguna pregunta, con gusto. Ok, aquí hay hay varias personas con la mano levantada. Vamos a revisar esas preguntas. Tengo a Jackson Vega. Jackson, acabo de darte para que puedas hablar. Sí, Nancy, mi pregunta iba más... Uy, qué raro, casi no te oigo. ¿Aló, ahora sí? Veamos a ver. Qué raro, no sé si es mi audio. ¿Ahora sí mejor? Para ver si es mi audio, un momentito. Hola, hola. Ahora sí, listo. Perfecto, Perfecto. Nancy. Y mi pregunta iba más cuando, digamos, manejamos un equipo de personas y notamos este cambio cíclico donde a veces están súper motivados y las cosas se hacen muy bien y el equipo camina en sintonía, pero siempre hay que estar llamando la atención constantemente o conversando con los miembros del equipo, porque es muy difícil, como te digo, es muy cíclico, ¿no? A veces funciona muy bien, pero a veces se cae, pero hasta el piso. Entonces, ¿cómo se hace en este camino? ¿Qué recomendación? Excelente. De hecho, muy buena pregunta. Recuerden que no todas las personas reaccionamos igual. Y algunas veces tenemos que entender que nosotros trabajamos bajo sistemas y también estamos involucrados en otros sistemas, como por ejemplo el familiar. Entonces, es importante hacer un assessment, una evaluación a nivel personal o hacer reuniones uno a uno con las personas para ver qué es exactamente lo que los está motivando. Algo que he visto también mucho, que es muy común, es que algunas veces las personas le tienen miedo a su jefe. Y cuando no hay confianza o cuando hay miedo, la persona no va a decir y la persona va a estar desmotivada. Entonces es importante empezar a trabajar esas relaciones humanas, entender qué es lo que los está desmotivando y hablar directamente con las personas. Algunas veces tendemos a hablar de forma general con todos y realmente es muy difícil que la persona vaya a decir realmente lo que siente a nivel general. Pero si vamos a nivel individual, vamos a identificar muchas cosas. Algunas veces no tiene nada que ver con el trabajo, algunas veces es que las personas están pasando una situación difícil en sus casas. Ahora con el desafío de la pandemia, muchas cosas han cambiado, la dinámica es completamente diferente, se ha añadido mucha carga a los hogares y eso obviamente va a afectar el rendimiento. Entonces, mi recomendación es hacer un enfoque individualizado para entender cuáles son esos desafíos que tienen las personas y por las cuales no se sienten motivados. Muchas veces tienen que ver con lo que les llamamos roadblocks. Cuando las personas tienen, no sé cómo se dice en español, pues situaciones complicadas donde hay situaciones que no los dejan hacer bien su trabajo o hay situaciones que aparecen durante el proceso de desarrollar el trabajo, eso desmotiva mucho a las personas. En metodologías ágiles, algo que es clave siempre es identificar cuáles son esos bloqueos que hay
porque esos bloqueos son normalmente los que desmotivan al equipo. Y de hecho, si vas a un enfoque individual, te vas a dar cuenta que dentro de tu equipo, muchos van a coincidir con cuáles son esos bloqueos. Entonces es importante ver el bloqueo y luego en equipo también buscar cuál es la solución de ese bloqueo. Muchas gracias. Con gusto. Rachel, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Nancy, por esta excelente presentación y oportunidad de compartir estos temas que son tan importantes, que es un conocimiento, como dicen, un conocimiento blando, pero sí es muy relevante. Mi inquietud, más que una pregunta, es una inquietud, es cómo, en esta pregunta que tú te haces de cómo sostener el espíritu del voluntariado. Tú mencionabas que el tema del reconocimiento puede ser un atractivo para el voluntariado. Yo, para conectarme con el voluntariado en lo personal, porque, bueno, me gusta el voluntariado, soy voluntaria por naturaleza, me gusta el servicio, el apoyar, el ayudar. Me conecto con el propósito de Internet Society. O sea, cuando se me baja de repente la energía, me conecto en el por qué yo estoy siendo voluntaria de Internet Society, con el propósito de Internet Society. Y, por ejemplo, en mi caso, soy voluntaria del Comité de Redes Comunitarias. ¿Por qué soy voluntaria del Comité de Redes Comunitarias? Entonces, bueno, es como una manera de mantenerse en el nivel. A veces hay, por supuesto, humanamente de repente uno puede perder la brújula porque esto es un trabajo de nunca acabar, este compromiso que asumimos, pero sí pienso que esa conexión con el propósito nos hace pasar por encima de obstáculos. Excelente contribución. De hecho, el tema de motivación es uno de los que más me apasiona. No todos nos motivamos de la misma manera. Hay unos que se motivan por medio del logro, a esos les llamo los doers. Son personas que les interesa mucho alcanzar algo y cuando ven que lo van alcanzando es cuando se motivan. Luego están los que se motivan por enseñar lo que saben. Son personas que ponen su servicio a disposición de otros para que otros puedan aprender y cuando ven que esos otros aprenden, ellos se motivan. Luego están los que se motivan al influenciar a otros. Estas personas cuando ven, y son personas que son muy buenas en la comunicación, entonces a la hora de comunicar tienen mucha influencia para que los demás los puedan seguir, por ejemplo, los influencers. Y luego están los que se motivan por encontrar cosas nuevas. Normalmente son las personas que les gusta mucho investigar. Entonces, a nivel de capítulo, yo tengo que entender que no puedo buscar el mismo gancho de motivación para todos. Tengo que encontrar ganchos diferentes que se adapten a la motivación de cada uno de estos perfiles. De hecho, este año, bueno, el año pasado empezamos en un proceso de generar un catálogo de opciones para los capítulos de acuerdo a cada uno de estos perfiles y esperamos mejorarlo para este próximo año, de modo que cada persona, de acuerdo a su perfil de motivación, pueda contribuir dentro del capítulo. Es importante entonces seguir, ¿verdad?, estos pasos de motivación y entender que no todos nos motivamos igual. Por otra parte, muchos se preguntan, pero ¿cómo hago yo para seguir con la misma motivación? Porque como decía Rachel, algunas veces empezamos con algo y decimos, pero yo empecé con mucha energía y de repente, ¿qué pasó? A nivel de objetivos y sobre todo a nivel de coaching personal, los objetivos se pierden porque no están vinculados a un valor propio de la persona. Como les comentaba al principio, nosotros creamos sinapsis neurológicas desde que somos pequeños y entonces aprendemos también a motivarnos de ciertas maneras. Esa motivación
se puede mantener más fuerte si yo la vinculo con un valor personal. ¿Por qué? Porque los valores personales son las sinapsis más fuertes que tenemos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia. Uno de los valores para mí más importantes es crear oportunidades para los demás. ¿Por qué? Porque de niña tuve algunos desafíos a nivel de recursos económicos y me di cuenta que durante mi vida muchas personas llegaron a ofrecerme oportunidades. Y gracias a esas oportunidades es que estoy hoy aquí. Entonces, para mí ese es uno de los valores más fuertes en mi vida. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hago con ISOC, el trabajo que hago también fuera de ISOC, lo vinculo con ese valor. Entonces, cuando vos vinculás un valor personal con tu objetivo personal, no hay absolutamente nada que te pare. ¿Por qué? Porque entonces ya no trabajas, que de hecho voy a ponerlo acá, ya no trabajas no hay una motivación. Entonces no importa lo que pase alrededor, porque la motivación viene de adentro. Entonces, de hecho, les doy este tip. Si quieren lograr objetivos personales, vinculen ese objetivo directamente con un valor personal. Si no está vinculado con un valor personal, les aseguro que ese objetivo no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el objetivo se va a basar en algo extrínseco, algo que me va a dar alguien de afuera y no algo que viene de adentro. Cuando viene de adentro, la motivación es mucho más fuerte y es más difícil abandonar el objetivo. Luego tengo también a Edwin Daniel Vázquez. Edwin, ahí ya puedes hablar. No sé si fue un error. Bueno, ahí ya tienes para poder hablar. Bueno, aquí también tengo alguien que está como guest, pero no sé si... Ahí ya les habilité el micrófono, pero no los oigo hablar. Bueno, creo que ya completamos. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Edgar Sánchez. Voy a tomar esta última pregunta. Edgar. Y ahora sí, ya no sé si será mi micrófono. ¿Aló? Ah, ok. ¿Aló? Listo. Sí, Nancy, yo quería hacer una pregunta precisa. ¿Quién es el motor y el alma en cada capítulo? ¿El jefe del capítulo o el voluntario? Muchas gracias. Realmente la respuesta es ambos. El capítulo, como decía en la sesión de ayer, un capítulo no lo hace liderazgo, el capítulo lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de voluntariado. Entonces, el liderazgo puede tener muy buenas ideas, pero si no tiene personas que ejecuten o que ayuden a esas ideas, pues no se pueden lograr los objetivos. Y también, denme un momentito que aquí hay, creo que hay un micrófono ahí abierto. Y también en el caso donde hay miembros, pero el liderazgo también tal vez no es tan fuerte, entonces tampoco se pueden llegar a las metas. Entonces, realmente el motor hay que entenderlo como un proceso sistémico. Es tanto el liderazgo como los miembros del capítulo y uno alimenta al otro y es completamente cíclico. Por eso es que también dentro del taller de capítulos estamos haciendo mucho énfasis en encontrar nuevos líderes, en encontrar voluntarios que se acerquen al capítulo para ayudarlos con los objetivos que hay a nivel local. El trabajo es mucho y realmente necesitamos más manos para poder llevar a cabo todo el trabajo que tenemos. Y aquí tengo a Jorge Oscar. Jorge, ya le habilité el micrófono, pero no sé si fue por error que levantó la mano. Ok, creo que fue un error. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a cerrar la sesión. Vamos a ver si aquí tengo... no lo tenía por acá.
Cualquier duda o consulta, estoy a completa disposición. Les voy a copiar el link de la trivia en el chat para que puedan hacer la trivia del día de hoy. Y vamos a ver qué se me hizo. Y esperamos verlos en la próxima sesión, que va a ser dentro de 1 hora. Denme para copiarles el chat, que aquí estoy haciendo como multitasking. Listo. Y la próxima sesión es sobre, ya les digo la agenda. A ver. La próxima sesión es sobre estándares abiertos web. Entonces, los esperamos y vamos a dejar la sesión abierta para que no tengan que estar entrando y saliendo y así puedan participar de la próxima sesión. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Estamos a la orden.